Hola María José, ¿cómo Hola. estás? Bien. Bien. Bueno María José, estamos en tu sesión de feedback, como te había hablado yo hoy día en la mañana. Vamos a conversar sobre cómo fue tu desempeño con el paciente este paciente que venía a chequeo de próstata. Eh, Tenemos 30 minutos para conversar, porque el objetivo de esto es ver cómo te sentiste, cómo crees que lo hiciste, qué cosas crees tú que podrían mejorar, y después yo también te voy a dar mi opinión. Entonces, cuéntame, ¿cómo te sentiste en este caso? Ujú. Bueno, me sentí, al principio de la entrevista me sentí bien, en realidad la anamnesis es fácil de hacer, finalmente el motivo de consulta era sencillo, un chequeo, por lo tanto había que indagar los síntomas, ¿cierto? Que tenemos súper claro cuáles son los síntomas un poco para detectar hiperplasia o etcétera. Después, en la parte de los antecedentes, creo que pregunté lo que había que preguntar. En general, los antecedentes personales de él, si es que fumaba, como un poco factores de riesgo que podría llevarme a pensar en alguna patología más maligna. Eh, Después, en el examen físico, bueno, obviamente el examen físico es bien dirigido en este caso. Y yo creo que tanto para el paciente como para mí fue un poco vergonzoso, el tema del pudor, ¿cierto? Él era joven, entonces igual se sintió como un poquito intimidado porque una mujer le iba a hacer el examen. A mí también me da un poco de vergüenza al principio porque no tenemos tanta experiencia en hacer el tacto rectal en general y todo, entonces, pero obviamente con mucho respeto le expliqué lo que teníamos que hacer, le expliqué que iba a tratar de demorarme lo menos posible, que era un examen muy sencillo, que no le iba a doler ni nada. Bueno, resultó todo bien finalmente, el paciente fue bastante adecuado frente a la situación. Diagnóstico, la verdad, no era mucho que hacer, sino que finalmente un poco pedirle los exámenes necesarios, darle algunas recomendaciones así como generales, de repente hacerse otros chequeos y eso, creo que fue, lo hice creo en el tiempo adecuado porque era bastante acotado en realidad Sí, la entrevista. y ves algo, piensas que alguna cosa que pudieras haber hecho mejor o que tal vez sientas que te haya faltado mirando así para atrás. Claro, uno de repente siente como en estos pacientes que vienen como por una cosa tan específica, de repente, claro, dije que fácil, me enfoco en esto y de repente no veo más allá del el motivo por el cual viene, de repente me faltó un poco ver un poco más allá algún tema de algunos hábitos, no sé, pues, haber hecho eso y lo otro que podría mejorar un poco a medida que uno tiene más experiencia, este tema de cómo explicarle y aproximarse al paciente frente a estos procedimientos que son un poco más incómodos, como más pudorosos y todo, que para uno también lo son. Entonces, como de a poquitito ir agarrando experiencia y todo y tomarlo como más naturalmente. Bien, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que, bueno, primero que nada te quiero felicitar, la verdad es que fue bastante adecuada la forma en que enfocaste la parte de la entrevista. Como tú dices, efectivamente el motivo de consulta es súper acotado, es un chequeo preventivo en un paciente que no tiene muchos síntomas. Me parece que exploraste, a pesar de que el paciente era sintomático, todos los síntomas que a veces los pacientes no te dicen espontáneamente y lo hiciste de forma muy adecuada. Eh, También me pareció muy bien que preguntaras por otras cosas distintas del motivo de consulta, sobre todo hábitos, y también me parece muy bueno que tú misma te des cuenta que en esa parte, en la parte de los hábitos, tal vez podrías haber hecho algo más, porque el paciente mencionó que dentro de los hábitos probablemente el que más destacaba como algo que debería ser corregido era la parte del tabaquismo. Tú le preguntaste muy bien acerca de eso, pero me parece que también deberías haberte preocupado de reforzar lo importante que es dejar de fumar, destacar cuáles son las consecuencias del tabaquismo, y me parece que ahí perdiste la oportunidad de fortalecer eso. Si bien el motivo de consulta era, como hemos conversado, es algo súper específico, uno tiene que siempre tener una visión más global, más general, y me parece que ahí eso podríamos mejorarlo. Ahora, del punto de vista del examen físico, sin duda todavía es un examen que le cuesta a los pacientes
habitualmente les cuesta mucho consultar y más aún se enfrentan a esta situación de que sea una alumna y mujer la que los va a examinar, pero me parece que lo manejaste súper bien, de forma muy respetuosa, muy segura, y eso también le da seguridad al paciente. Y entonces me parece que la parte del examen físico, que es la que uno probablemente más susto le tiene, fue desarrollada de forma muy adecuada. Así que te felicito porque la verdad es que fue una muy buena anamnesis. Me pareció adecuado también los exámenes que le solicitaste, y probablemente sería muy interesante que en el control, si es que te toca a ti también ver al paciente, junto con revisar los exámenes que va a traer, podamos reforzar los hábitos saludables y recomendarle que deje de fumar. Bien. Así que nada, a modo de resumen, lo hiciste muy bien. Hay algunas cosas que mejorar, cosas puntuales que no son tanto de la especialidad, sino que desde una visión más general, pero fue bastante adecuado. Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Qué es lo que podríamos hacer o qué te gustaría a ti hacer para mejorar esto? O sea, en la parte un poco del examen físico, que es un poco la que a mí me costó un poco más, obviamente la práctica va a ayudar mucho, y también con el tema, claro, de la experiencia me va a ir enseñando un poco también el hecho de que, claro, el paciente viene por un motivo de consulta, pero hay muchas cosas dentro de la entrevista que uno puede tomar y profundizar un poco más, sobre todo cuando son cosas tan importantes como el dejar de fumar. Hubiese sido súper importante, por ejemplo, que yo le hubiese preguntado si es que él tenía ganas de dejar de fumar y haberlo orientado para poder ayudarlo a que deje de fumar, de repente haberlo mandado con algún otro especialista, no sé. Entonces como que eso es súper importante, porque cuando uno de repente como que pasa por estas especialidades se enfoca tanto en el tema y deja de ver el contexto. Eso, entonces de repente me gustaría volver a ver otro paciente y que de repente tengamos esta misma instancia para poder conversar. Me parece muy bueno. ¿Cuánto tiempo te parece a ti que sería bueno que nos volviéramos a juntar, que volviéramos a ver un paciente en conjunto y que después hiciéramos una nueva sesión de feedback? La próxima semana, en este mismo día, por ejemplo. Perfecto, dejémoslo así, para una semana más entonces. Perfecto, súper. Gracias.